Pues bueno, nuevamente bienvenidos. Muchas gracias por conectarse a Infocel y Sentido Común. Estamos muy agradecidos porque estén con nosotros y hoy tenemos un tema bastante interesante que vemos que ha tenido afortunadamente mucho interés por parte de ustedes. En medio de muchas noticias que pudieran ser malas en tanto a salud, economía, pues hay una que podemos ver positiva y que puede tener alcances muy importantes y que no podemos escapar precisamente para conocer, tanto analizar desde luego y cuestionar los beneficios y pues las posibilidades también evidentemente de ir mejorando. Y es que el gobierno de México anunció a principios de agosto que enviaría una iniciativa de ley para reformar al sistema de pensiones, que desde la reforma de 1997, recuerdo yo, quizás sea una de las más profundas que se puedan realizar para intentar dar una pensión digna a los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, a los que tienen un empleo formal. Al mismo tiempo, pues genera evidentemente dudas de los alcances que puede tener, pero que es un paso, uno más de los que se están dando para fortalecer al sistema de pensiones en México. Y para ello, pues hemos invitado, y agradezco mucho que haya pues aceptado nuestra invitación, a Bernardo González. Él es presidente de la Asociación de Administradoras de Fondo para el Retiro, la llamada AMAFORE, y pues él ha sido encargado y titular de varios puestos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fue titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, también en la Secretaría de Hacienda, se desempeñó en diversos cargos en la Dirección de Bancos de Desarrollo como Financiera Rural, que hoy es Financiera Nacional, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, que hoy conocemos como Banco del Bienestar, también fue titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda, ha sido consultor de organismos multilaterales para el desarrollo, sobre todo como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas y el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido. Bernardo González tiene una licenciatura en Administración con especialidad en Finanzas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM, y una maestría de la Escuela de McCourt en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. Ha sido además catedrático en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana y en el ITAM. Así que pues te agradezco mucho, Bernardo, el que estés con nosotros. Tendrás una presentación sobre esta reforma a las pensiones que propone tanto el gobierno mexicano como un acuerdo con la iniciativa privada que sin duda tendrá repercusiones muy amplias si se llega a aprobar, y pues está contigo todo el auditorio de Sentido Común y de Infocel. Muchas gracias por tu participación, Bernardo. Contrario, José Manuel, muchas gracias a ti, gracias a Infocel, a Sentido Común por la invitación. Realmente nos da mucho gusto el poder participar como Amafore en este seminario digital. Son muy importantes en este momento el poder platicar de qué contiene la reforma, cuáles son los retos del sistema de ahorro para el retiro. En fin, creo que hay mucho espacio para discutir y para dar a conocer información, José Manuel. Entonces agradecemos de veras mucho a nombre de las AFORES que forman parte de Amafore y del equipo que ahí trabajamos. Les quiero dar las gracias por la invitación. Tengo una presentación que quisiera hacerles. Si quieren voy a tratar de comprimir lo más posible esa sección, y me gustaría mucho poder escuchar más bien sus preguntas y preguntas del público. Perfecto, pues si quieren comenzamos. Voy a compartir la presentación. Listo. Un poco de contexto histórico para empezar. Y para quienes no conozcan mucho del sistema de ahorro para el retiro, nuestro sistema de pensiones, un poco de historia. Como ustedes saben, la ley del Seguro Social, en la cual se establece muchas de las previsiones del sistema de reparto o el sistema viejo de pensiones que teníamos en México, que hay que decir que todavía sigue vigente por algunos años, pero ya en proceso de extinguirse. Se creó en 1943 el IMSS y con él el esquema pensionario anterior de reparto. En el 59 se crea el Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Es el equivalente al IMSS, pero para los servidores públicos.
En tercer lugar, a partir de 1973 se hace una reestructura del sistema de pensiones, se incluye que tiene que haber al menos 500 semanas de cotización para poder tener una pensión. Ahí ya se empezaba a prever de alguna manera pues, que el gobierno no podía pagarles pensiones nada más a la gente por estar trabajando y en algún momento llegar a la edad de retiro, sino que tenían que acumular ciertas semanas, años de trabajo formal. En 92 se crea el SAR, el Sistema de Ahorro para el Retiro, que es un complemento al régimen de reparto. Y este sistema de cuentas individuales se crea en este año. Y ya para 1997 totalmente se pasa de un sistema de capitalización, de beneficio definido, de reparto, más bien, a un sistema de cuentas individuales, de contribución definida. ¿Y qué significan todos estos términos? Ahorita los aclaramos. ¿Qué es un sistema de beneficio definido? Un sistema de beneficio definido es este, en el que tienes a personas activas trabajando, pagando aportaciones, igual que el patrón y el gobierno, a una cuenta concentradora. Y de esa cuenta concentradora salen pagos de pensión para las personas que ya están retiradas. Y otra parte se guarda, como se conoce, como reservas técnicas para poder pagar las pensiones del futuro. Este es el sistema que tuvimos, que todavía de alguna manera funciona, ya no para nuevos trabajadores, simplemente los que entraron a trabajar antes del 97 siguen en este sistema. Los que entraron o empezaron a trabajar en el sistema formal a partir del 1 de julio de 1997 ya están en este sistema de contribución definida. ¿Cómo funciona? Cada trabajador hace aportación a su propia cuenta de ahorro, a su cuenta individual, para que una administradora de fondos para el retiro administre esos fondos, los invierta, genere rendimientos y de la multiplicación de esos recursos tengas un monto suficiente para tener una pensión cuando llegues a los 65 años. ¿Cuál es la diferencia, además, entre el manejo de los recursos en este sistema de reparto al sistema de contribución definida? En la administración es que antes lo hacía el gobierno, lo hacía el IMSS, y como se podrán imaginar, lo hacía bastante mal. Muchos de estos recursos acabaron destinándose para proyectos, gasto operativo del instituto, que a lo mejor era necesario, pero no era el fin de estas aportaciones, de estos recursos. Se crearon, se compraban medicinas, gasto corriente, algunos hospitales, y esos hospitales estaría bien que estuvieran construidos si pagaran ciertos retornos a las cuentas de los trabajadores, pero no fue así. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que tienes a 10 administradoras, en algún momento llegaron a ser 24 afores, en este momento hay 10 afores, y tienes de todos sabores y colores. Tienes tanto afores públicas, como es el caso de Pensionista, que 100% es propiedad del gobierno. Tienes una que es mixta, 21 Banorte, que tiene mitad de participación pública, mitad de participación privada. Y tienes otras 8 afores que son privadas y algunas de capital nacional y extranjero. Ahí tienen Azteca, Coppel, Principal, Profuturo, Citi, Banamex, me faltan 3, Afore, Coppel, ¿quién más? Por eso nunca las digo con detalle para que no se me escape ninguna. Invercap, Invercap es otra, Azteca, Banorte, Citi, Principal, Profuturo, Inbursa, por supuesto, y con eso tenemos el universo de las Isura, por supuesto, también. Entonces, como pueden ver, tenemos afores tanto públicas como privadas de capital nacional y extranjero. Entonces, en realidad el trabajador tiene la posibilidad de escoger quién es la mejor alternativa
para cada quien y en función de los rendimientos de las comisiones que se cobran o el rendimiento neto, es decir, el rendimiento menos las comisiones, el servicio, entre otras cosas. Ahora, déjenme regresar a la lámina anterior de por qué se dio esta migración del sistema de beneficio definido al sistema de contribución definida. Un poco atiende a distintos aspectos. El primero, yo les diría que se tenía en ese momento en la cabeza, en 1995, cuando hace la reforma y que luego entra en vigor en 97, es el costo fiscal. Se busca detener el crecimiento de los déficits y de las deudas asociadas al pago de pensiones. Lo que se preveía es que al cambiar un poco la dinámica poblacional, el gobierno ya no iba a poder seguir pagando pensiones que son grandes, representan una carga importante fiscal para el gobierno y que no iba a dar la demografía para poder mantener esto. Entonces, por un tema de ingresos del gobierno y de capacidad de endeudamiento, se tiene que cambiar el sistema. Segundo, inequidades. Es un sistema muy inequitativo, no es progresivo, que es como deberían de ser estos programas, es decir, que beneficien al que menos gana, que beneficien más a los que menos ganan. Y en este sistema de reparto, en el de beneficio definido, en realidad lo que teníamos es que se les paga mucho más dinero a los trabajadores de mayores ingresos, el gobierno gasta más dinero en estos trabajadores que en los que menos ganan. El otro asunto decía, el cambio demográfico. En realidad vamos a tener menos jóvenes trabajando que pudieran mantener a los adultos mayores que ya están retirados. Eso va a empezar a pasar ya muy pronto y por eso es otro motivo. Finalmente, si el gobierno invertía mal los recursos, si recaudaba el dinero, pues esos iban a ser factores muy importantes para saber si se iban a poder pagar las pensiones que están prometidas en un esquema de beneficio definido. En este caso, sabemos, en el caso de contribución definida de las cuentas individuales, que lo que se aporte y lo que se genere de rendimientos, eso va a ser el fondeo de la pensión. No hay incertidumbre sobre si el gobierno lo estará haciendo bien o mal, o estará recaudando ingresos para poder pagar pensiones. El dinero está en una cuenta, los rendimientos están ahí, son supervisados y muy claramente administrados, ¿no? Bueno, platicamos del cambio poblacional. Esta gráfica a mí me gusta mucho presentarla porque lo que vemos es que en 1950, por ejemplo, si se fijan en la línea de en medio, la proporción de jóvenes trabajando era de 18 a un trabajador o a un adulto mayor de 65 años. Hoy, en 2020, estamos a la mitad de esa proporción, es decir, ya solo hay 9 trabajadores jóvenes activos por cada persona mayor de 65 años. Pero para el 2050 van a ser 4. Entonces, con esta demografía, con este cambio demográfico, pues es imposible que los que estén trabajando puedan mantener a todos los que están retirados y que además se generen. En teoría, aquí lo que debería de haber pasado es que hubiera muy buenas reservas técnicas para pagar pensiones y poder extender el tiempo de vigencia del esquema de beneficio definido, pero no se hizo. Entonces, entramos a este sistema de cuentas individuales y de ahí el cambio. ¿Qué ha funcionado en este sistema? Yo entiendo, y sobre todo eso es lo que me gustaría mucho escuchar de quienes nos ven. Entiendo que a veces hay confusiones, ¿no? Se dice es que el sistema de las AFORES no va a generar pensiones buenas y no va a permitir que muchos trabajadores logren una pensión adecuada, ¿no? Yo creo que hay que ver qué sí ha funcionado de este sistema y dónde hay áreas de oportunidad. ¿Qué es lo que hacen las AFORES? ¿Y qué es lo que hacen bien, lo que hacen mal, lo que hay áreas de oportunidad, lo que establece nuestra ley y las áreas de oportunidad que también hay en nuestra ley? Entonces, empecemos por lo primero, ¿qué sí ha funcionado?
Para millones de mexicanos, las Afores es el primer contacto para el sistema financiero. A junio del 2020 teníamos 67 millones de cuentas en el sistema de ahorro para el retiro. Quien administra todos los datos de los trabajadores es una empresa que tiene una concesión de la Secretaría de Hacienda, se llama Procesar. Esa empresa lo que nos dice que está encargado de revisar, de tener los expedientes de cada trabajador, la información biométrica de cada trabajador. Lo que nos dice es que son personas en lo individual, que no hay duplicados. 67 millones de cuentas. También un dato muy importante que demuestra qué relevancia ha alcanzado este sistema o la cuenta individual para los trabajadores, es que significa el segundo producto financiero más importante para la población. Y también que es el patrimonio más relevante, más importante que tienen el 30% de las familias mexicanas. Ese dato es importantísimo. Para otro 50% de la población, la Afore es el segundo patrimonio más importante que tienen, quizá después de una casa, algún automóvil o alguna inversión parecida. Pero imagínense la relevancia que ha alcanzado este sector. Entonces les decía que hay 67 millones de cuentas, también en materia de ahorro voluntario, lo que los trabajadores han ido aportando de su voluntad propia a la Afore para tener un mejor retiro. También se ha ido incrementando a lo largo del tiempo, hay alrededor de 100,000 millones de pesos de ahorro voluntario de los trabajadores. Déjenme antes de pasar esa lámina, mostrarles esta. Esto es el número o la cantidad de dinero, tanto de ahorros de los trabajadores como rendimientos que se han generado a lo largo de 23 años de existencia de este sistema. Se tienen o se administran 4.4 billones de pesos, es decir, 4.4 millones de pesos. Esto representa el 18% del Producto Interno Bruto. Para darnos una idea, esto es mucho, poco, ¿qué es? A ver, los 51 bancos que dan crédito en nuestro país, el saldo de crédito de los 51 bancos del país, que ustedes saben son la entidad financiera más importante o grande de nuestro sistema financiero, equivalen al 22% del Producto Interno Bruto. El ahorro de los trabajadores es 18%. Entonces, ahí van de manera muy importante el ahorro de los trabajadores siendo una fuente de financiamiento para empresas, gobierno, para desarrollar infraestructura, pues casi los mismos fines que tiene los bancos, ¿no? Que es dar financiamiento. Bueno, el dinero de los trabajadores está casi siendo equiparable, casi es equiparable al saldo de crédito vigente de los bancos. Y además han crecido, ¿no? Han crecido mucho. El año pasado, por ejemplo, crecieron 17.5 el monto de los ahorros. Y fíjense que 2/3 partes del crecimiento que se tuvo, son más del 60%, de ese crecimiento se explica en el último año por los rendimientos, por los intereses que le generaron las Afores a los trabajadores. Ahora, sí es una cantidad muy importante de dinero, es una cantidad muy significativa en comparación con el ingreso que tiene todo el país, que es el Producto Interno Bruto, pero cuando lo dividimos entre 67 millones de cuentas, ahí lo que vemos es que el saldo promedio por cada cuenta es de 74,000 pesos. Esto quiere decir que en promedio cada trabajador tiene 74,000 pesos en su Afore. Y si se recuerdan, les decía que es el primer patrimonio más importante para el 30% de las familias en México. ¿Esto qué quiere decir? Sí ha alcanzado una relevancia grande, las Afores, es un patrimonio importante, pero pues somos un país pobre. Aquí es donde vemos esto. Somos un país de ingresos bajos. Y vemos que el ahorro, pues un saldo de 70,000 pesos no es suficiente. Hay que tomar en cuenta que el 90% de los trabajadores mexicanos ganan hasta 5 salarios mínimos.
al día. Entonces, en realidad, los salarios, se ha dicho mucho, son bajos en México. Eso explica, por lo tanto, pues que el ahorro que puedes acumular por tu trabajo, que es pues tampoco es tan grande como nos gustaría, ¿no? Pero tiene que ver más, pues, con el ingreso que se percibe. Vamos ahora a ver, también yo creo que hay muchas cosas que se dicen, oye, invierten muy mal el dinero, yo he escuchado críticas, ¿no? Invirtieron en el aeropuerto, en el nuevo aeropuerto, seguro nos perdieron el dinero, invirtieron en proyectos que fallaron y ya perdieron dinero, y a cada rato sale que hay minusvalías. A ver, todo eso es falso, son malas concepciones. Vamos a ver por qué. Primero, en 1997, cuando se creó el sistema, la mayor parte de los ahorros de los trabajadores se le prestaba al gobierno. Se le prestaba al gobierno a través de deuda gubernamental, CETES, todo tipo de deuda gubernamental. Solo 1% se podía prestar o se prestaba más bien a deuda internacional. Y hay que decirlo, por regulación, tampoco se podía prestar a otras cosas. Sí querían ser muy prudentes en un inicio, cuando se creó el sistema, el gobierno, en qué se prestaba el dinero de los trabajadores. Ya hoy, ¿cómo está la cosa en 2020? Ha cambiado mucho. La mitad, eso sí hay que decirlo, la mitad se le sigue pagando al gobierno. ¿Por qué? Pues porque el gobierno mexicano ha pagado buenos rendimientos a lo largo del tiempo. De hecho, si ustedes... muchos lo saben, el gobierno de México México es un destino atractivo para muchos inversionistas internacionales por las tasas de interés más altas que pagamos en comparación con otros países. Esto tiene que ver con el riesgo país, con otras cosas, pero evidentemente se sigue prestando una buena cantidad al gobierno, la mitad a deuda privada, es decir, deuda de empresas, es casi el 16%, deuda internacional sigue siendo, es decir, deuda de empresas en el extranjero, sigue siendo bajo, 1.1%. Renta variable nacional, esto principalmente, para entenderlo, son acciones de empresas mexicanas. Renta variable extranjera es principalmente también acciones de empresas en el extranjero. Y estos conceptos son más recientes, se crearon en el 2008-2009, son fideicomisos, SECADES o fibras, ¿no? ¿Qué son estas cosas? A través de estos mecanismos, las AFORES pueden invertir dinero en el mercado de valores, en las bolsas, en la Bolsa Mexicana de Valores o en la Bolsa Institucional de Valores, VIVA, y ahí pueden prestarle su dinero a proyectos de infraestructura en los que se desarrollan carreteras, hospitales, escuelas, puentes, proyectos de energía limpia, en fin, muchas cosas. El aeropuerto, por ejemplo, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México era un SECADE, etc. En el caso de las fibras, son proyectos inmobiliarios, centros comerciales, edificios de oficinas, edificios habitacionales, plantas para manufacturas, etcétera, ¿no? Y todo eso se puede invertir con recursos de las AFORES y sobre todo como son proyectos de muy largo plazo, 20 años, 15, 20 años, pues están aparejados con el tipo de rendimiento que están buscando las AFORES para los ahorros de los trabajadores, que son rendimientos de largo plazo. Entonces, están muy bien empatados los tiempos para dar un crédito, para recibir los fondos de regreso con intereses, etc. Esto es más o menos como ha ido cambiando. Yo les decía que al principio solo se podía invertir en deuda pública y en deuda, divisas, ¿no? Y esto se ha ido abriendo. Hoy ya tenemos todos estos instrumentos en los cuales se pueden invertir desde el 2016. Ahora, vamos al tema de, oye, a ver, ¿qué ha pasado con las AFORES? ¿Pagan rendimientos? ¿Pierden el dinero? ¿Hay minusvalías? ¿Qué pasa? Y les decía que eso era falso, que se hubiera perdido el dinero. Imagínense, y estos son datos
verificables por cualquiera en términos reales. Una persona que invirtió 10 pesos en la Bolsa Mexicana de Valores en 2008 tiene o hubiera tenido a diciembre del 2019, esto es si hubieran invertido en el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones, es decir, la canasta de acciones del Índice Nacional de Precios y Cotizaciones, tendrían, esos 10 pesos se hubieran vuelto 19.49 pesos a diciembre del año pasado. Si esos recursos los hubiéramos invertido en deuda gubernamental, la gráfica de aquí abajo, es decir, en CETES a 28 días, tendría 20.16 pesos. Si alguien hubiera dicho, oye, yo nada más me quiero proteger de la inflación, quiero que mis 10 pesos de hoy, de diciembre, del 2008, valgan 10 pesos del 2019. Hubieran comprado un UDIbono, ¿no? Un bono que te protege la inflación en UDIs. Ahí lo que tendría son 16.17 pesos del 2008, ¿no? Ahora, ¿qué pasó si lo invertiste en Afores? ¿Cuánto tendrías? 24.53 pesos. Si se fijan, las Afores son quienes pagaron un mayor rendimiento que el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones, que los CETES a 28 días, que protegerte nada más de la inflación. ¿Por qué? Porque las Afores invierten en una mezcla de todos estos instrumentos. Y no solo de México, sino también del extranjero, como ya vimos. Y otros instrumentos que no necesariamente forman parte del Índice Nacional de Precios y Cotizaciones, pero que también se cotizan en los mercados, como las fibras, los CECADES que les platicaba. Ahora, un concepto, el famoso concepto de minusvalías. Muchos dicen, oye, oímos de minusvalías a cada rato y eso son pérdidas. Yo creo que también hay que dejarlo muy claro. Las minusvalías no son pérdidas. Si tú tienes una inversión en un portafolio de acciones, de valores, ese portafolio pues cambia de precio todos los días, ¿no? A veces sube, a veces baja un poco, pero en el largo plazo, lo que sabemos, lo que está demostrado con los números, ¿no? Ya olvídese decir científicamente, por cualquier persona que vea el desempeño de los mercados de valores de México y del mundo, pues siempre tiene rendimientos positivos, siempre ganan los ahorros en el largo plazo. Pero hay de pronto periodos cortos de volatilidad, por ejemplo, el que vivimos hace unos meses en México, o en el 2010, en el 2008 con la crisis financiera, o en el 2018, o en este 2020. Pero ¿qué pasa? Que en el largo plazo, esas bajas de valor en realidad siempre se recuperan y el mercado siempre gana. Simplemente piensen en México, en nuestro Producto Interno Bruto de hace 100 años versus el de hoy. Evidentemente es mucho más grande el PIB de hoy, con todas las crisis que hemos tenido en esos 100 años. Y en términos reales. Ahora, ¿qué hacen las Afores? Pues las Afores no esperan que crezcas al mismo ritmo que la economía. Lo que están haciendo es invirtiendo en empresas que puedan durar en el tiempo, en deuda que te pague rendimientos, en proyectos que van a valer más que cuando se originan y ya que... Entonces, de esa mezcla de recursos es que se obtienen rendimientos positivos. Y estas minusvalías son temporales y obedecen a condiciones en el mercado muy particulares. ¿Por qué hay tanto temor a veces de las minusvalías? Porque hay gente que se dedica a comprar y vender acciones hoy y ganarle en el pedacito, comprar barato, vender caro. Esa es una forma de ganar dinero en el corto plazo, pero las Afores no invertimos así, nosotros apostamos en el largo plazo. Y ahí es donde están demostrados que siempre hay ganancias. No es un tema de suerte. Y aquí déjenme platicarles, miren, en enero de este año íbamos con plusvalías de 52 mil millones de pesos. Es decir, esos 4 millones de pesos habían generado 50 y casi 3 mil millones de pesos de intereses positivos. Vino la pandemia, los anuncios de la pandemia, de lo que podía esperarse a nivel macroeconómico y todo el mundo se puso nervioso.
la gente que había venido ganando mucho dinero en la bolsa o que el papel que tenían había ganado mucho valor, empezaron a vender y empieza a caer el precio de esas acciones. Y eso explica estas caídas que ven en febrero y marzo. Pero ¿qué pasa? Ya una vez que las cosas se estabilizan, que la gente entiende hasta dónde va a ser la profundidad de las crisis, etcétera, y con todo y que la crisis que estamos viendo es muy profunda, a partir de abril se empiezan a recuperar los mercados. Sobre todo, estos son los datos de las Afores. Y hoy, habiendo acabado julio, tenemos plusvalías por 280,600 millones de pesos. Este es un claro ejemplo de cómo sí hay momentos de volatilidad, pero en el tiempo se recupera. Y gracias a eso, ¿qué es lo que ha pasado? Que las Afores, en realidad, pues la mitad de los recursos que administramos de los trabajadores son aportaciones y la otra mitad son rendimientos. Entonces, si se hubiera perdido dinero del ahorro de los trabajadores, pues obviamente las aportaciones serían menores, o el saldo sería menor a las aportaciones que hubieran hecho los trabajadores. No, el saldo es casi el doble de las aportaciones que han hecho los trabajadores, ¿no? Entonces, esto es importante. Y pueden decir, oye, pero sí hemos oído de algún proyecto que falló, que no le pagó al gobierno. Sí, pero las Afores, por obligación, por ley, por regulación, tienen que guardar o tienen que aportar todos sus, las Afores tienen que diversificar los ahorros de los trabajadores, es decir, los tienen que poner en distintos cajones, tienen límites. No puedes ponerle todo a una empresa, porque entonces sí, si le va mal a esa empresa, pierdes el dinero de los trabajadores. Entonces hay límites sobre lo que se puede invertir en cada tipo de activo. El único que no tiene límite es la deuda pública, la deuda de gobierno, porque en teoría, bueno, pues se asume que si un gobierno ya no puede pagar su deuda, pues creo que todo lo demás ha fallado. Pero no es el caso, y entonces están estos límites que te permiten invertir en toda clase de activos, y si uno falla, los demás, el rendimiento positivo que tienen hace que siempre gane el trabajador. Vamos ahora, si quieren, estas son las cosas que han funcionado bien. Ahora, si quieren, podemos hablar un poco de las áreas de oportunidad, lo que no necesariamente está bien. Yo les diría que un tema muy importante que nos ha fallado como industria de las Afores es la comunicación, la educación, transmitir pues parte de la información que gracias a José Manuel y a Infocel podemos llevar a cabo ahorita, que es compartir con ustedes los datos duros del sistema, la realidad del sistema, y no los mitos y las mentiras que luego se andan diciendo por ahí, ¿no? Hoy también en la mañana participé en un seminario, por ejemplo, con colegas de América Latina, de Colombia, de Perú, de Chile, de España, de Argentina, un poco platicando de las mentiras que se andan diciendo, pues que muchos de los sistemas de pensiones, que son como el de México, se están revirtiendo, que están regresando a los sistemas de beneficio definido. Fíjense que hay un documento por ahí que circuló, que se hizo muy famoso, que decían que casi todos los sistemas estaban revirtiendo. Bueno, cuando ya uno revisa a profundidad el tema, es completamente falso. De 18 países que tenían un sistema de cuentas individuales, solo 4 regresaron, y uno de ellos es Argentina. Argentina, con el drama que están viviendo de las pensiones, que no tiene el gobierno para pagar las pensiones, porque el gobierno de Cristina Kirchner se quedó con el dinero de las pensiones en el 2008, con pretextos de que las Afores perdían el dinero y demás, cosa que no era cierto. Y ahora el gobierno argentino se gastó ese dinero que era de los trabajadores y ya no tienen para pagar las pensiones, ni los beneficios que prometieron. Entonces, ¿por qué hay este interés de despistar, de crear mitos o mentiras alrededor de esto? Porque es mucho dinero. Porque es mucho dinero que no es del gobierno, que ya es de los trabajadores, porque está en su cuenta individual, que ellos están viendo cuánto tienen, cuánto se les paga de intereses por sus ahorros, y que no son de nadie más. Pero
Es una cantidad, imagínense 18% del Producto Interno Bruto, pues es mucho, mucho dinero. Además del flujo anual, que son como 400,000 millones de pesos, ¿no? Es decir, de las contribuciones tripartitas que se pagan cada año. Entonces, bueno, por eso hay ese interés, pero es importante difundir esta información, darla a conocer y que la gente conozca realmente qué es lo que está pasando con sus ahorros. Dentro de otras cosas que no han funcionado tan bien, y más que la gestión de las Afores, que hay que decir que hemos pagado, además de estos rendimientos, quiero darles un dato, ¿no? En promedio las Afores pagamos, en estos 23 años de existencia del sistema, 11% de rendimientos al año. Nada más piensen en su cuenta de ahorro, por favor. ¿Cuánto les paga su cuenta de ahorro en el banco por el dinero que tienen en su cuenta? En algunos casos, ese rendimiento es negativo, es decir, está perdiendo su ahorro valor en el tiempo. Acá las Afores han pagado cada año de manera consistente el 11%, y en términos reales, es decir, si le quitáramos la inflación, es como el 5.4% en términos reales. Es mucho. La verdad es que no hay muchos instrumentos, o por lo menos instrumentos financieros accesibles para todo el mundo, como una Afore, que te ofrezcan estos rendimientos. Entonces, esa parte ha estado bien. Otra que nos critican mucho a veces son las comisiones. Yo les diría que sí estaban muy altas al inicio del sistema y han bajado más del 90%. Hoy esas comisiones se ubican en menos del 1%. De hecho, fíjense, cuando Argentina nacionalizó las pensiones de los trabajadores, las expropió, la comisión máxima que permitía cobrar a Argentina era 1%. México está hoy por debajo de eso, en 0.92%. Y hay un compromiso de las Afores que hicimos con el presidente, muy serio, pero sobre todo con los trabajadores, el año pasado, de seguir bajando estas comisiones hasta llegar a los mejores estándares internacionales, una vez que acabe antes del 2024. Si la reforma que ahorita les voy a platicar se logra, en la cual se incrementen todavía más los ahorros de los trabajadores, podemos bajar más rápido aún esas comisiones. Pero decirles que incluso si cobráramos 0% de comisión, las Afores, la pensión de los trabajadores se incrementaría apenas, para quien gana un salario mínimo, que son quienes más se verían beneficiados, 5% más de pensión. ¿Saben cuánto va a mejorar la pensión de los trabajadores si se pasa esta reforma que ahorita les voy a platicar? La tasa de reemplazo va a incrementarse del 30% al 80%. ¿Cuál es el tema de las pensiones en México? ¿Qué es lo que no ha funcionado bien? Lo poco que ahorramos de manera obligatoria. Y ahora entro al detalle de la reforma. Este es un poco el modelo conceptual del sistema de pensiones en México. La verdad es que esta es una gráfica que todo el mundo tiene, es muy útil porque explica cómo aquí abajo en el eje de las X, en el horizontal, tenemos a no cotizantes, gente que no está cotizando en el sistema formal, en el IMSS o en el ISSSTE, gente que sí está cotizando. Todos ellos tienen acceso a una pensión universal, que ya la administración del presidente López Obrador la llevó a rango constitucional. Es una obligación pagársela a todos los mexicanos, independientemente de que tengan dinero o no tengan dinero. 1,275 pesos al mes. Encima de ello viene el sistema para cotizantes, es decir, para quien sí está afiliado al IMSS o al ISSSTE. ¿Ahí qué pasa? Pues viene la aportación obligatoria, ¿no? Que son estas obligaciones, estas contribuciones tripartitas que pone el gobierno, el trabajador y los patrones. Ese recurso va a tu cuenta individual. Las Afores, puede ser la Afore del gobierno, puede ser la Afore medio del gobierno y medio privada, o cualquiera de las otras 8 Afores privadas, que tú decides que inviertan tu dinero por ti. Y ese dinero te genera rendimientos a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa? Cuando llegas a los 65 años, tú vas a ver cuánto acumulaste en tu Afore.
y se va a hacer un cálculo. Te van a decir, oye, a ver, tú tienes 65 años, que es la edad de retiro, cumpliste, la ley vigente hoy, 1,250 semanas de cotizaciones, estos son 24 años en un empleo formal, cosa que hay que decirlo también, es otro de las áreas de oportunidad de nuestro sistema. Es demasiado tiempo. 60% de los trabajadores mexicanos, casi el 60%, trabaja en la informalidad. Y entonces no logran acumular este número mínimo de semanas en un empleo formal. Y tampoco es estático. La gente está en el sector informal y va al formal y de regreso y así. Entonces, cuando llegas a los 65 años, dicen, a ver, ¿cumpliste los 24 años de trabajo en un empleo formal? Sí. ¿Tienes 65 años? Sí. Ok. Ahora vamos a ver, con todo lo que acumulaste de pensión, si lo comparamos contra la pensión mínima garantizada. Es un beneficio definido. Fíjense cómo sí nuestro sistema tiene varios pilares. No es nada más yo invierto en mi cuenta y ya. Comparo todo esto que se acumuló contra la pensión mínima garantizada, que son 3,198.81 pesos mensuales. Si tú comparas lo que tienes en tu Afore y te da una cantidad menor a esta pensión mínima garantizada, el gobierno lo que hace es se queda con el dinero de tu Afore y te empieza a pagar mensualmente estos 3,198 pesos. Si tú tienes más, tu ahorro te da para tener un monto mayor, entonces lo que te permite es que compres una renta vitalicia que vende una aseguradora o que te den el monto del Afore en parcialidades, obviamente por el monto mayor a esa mensualidad. Que se suma a la pensión universal, porque lo que dije es que la pensión universal no necesitas estar ganando algún ingreso o no, lo tienes. ¿Por qué? Por ser mexicano, quedó a nivel constitucional. Entonces ya tendrías una pensión de 3,000, al menos de 3,198 pesos más 1,275 en la universal. Esa es como la red mínima de protección. Luego, ¿qué viene? Pues obviamente, si tú le metes tus aportaciones obligatorias, son mayores, pues vas a tener una pensión mayor. Pero también si haces aportaciones voluntarias a tu Afore, pues también te va a ayudar a tener una mayor pensión. Al final vas a tener más ahorro. Y así es como funciona nuestro sistema. ¿Qué es lo que se está planteando ahora? Estamos planteando incrementar el nivel de ahorro obligatorio. El gobierno llegó a un gran acuerdo con los empresarios y con los sindicatos, de que van a hacer que los empresarios pongan más dinero. En lugar de solo una contribución obligatoria tripartita del 6.5, que lleguemos al 15% de tu salario en 8 años. Y haciéndolo gradual para que no genere distorsiones en las empresas y realmente se pueda absorber correctamente. Como decía, el incremento lo van a asumir los empleadores. ¿Por qué? Pues porque el gobierno no tiene dinero. Lo estamos viendo todos los días, incluso en el paquete económico que se presentó ayer. Los trabajadores en México son quienes ganan menos de toda la OCDE, si comparamos el salario mínimo. Pero además, el sector privado en México es el que menor contribución hace a la seguridad social de los trabajadores. Entonces, aquí poniéndose la camiseta a los empresarios de nuestro país, dicen, oye, pues sí tenemos que hacer este esfuerzo, porque la perspectiva que tenemos es que solo el 30% de los trabajadores alcanza una pensión por las semanas tan altas que hay, el requisito tan alto de semanas que tienes que tener, y que solo se van a llevar el 30% de su último salario como pensión. Y eso no puede ser, no es algo que queramos como país. Y entonces hacen este esfuerzo. ¿Qué pasa? Porque también luego hay cuestionamientos de, oye, pero esto en realidad puede subir el costo de la formalidad, ¿no? Si alguien quiere contratar un empleado formal, pues ahora va a tener que pagar una contribución en lugar de 6.5%, 15%. ¿Se acuerdan que les dije el 90% de los trabajadores mexicanos ganan hasta 5 salarios mínimos? ¿Cómo está diseñada esta reforma para evitar que haya un efecto que incremente la informalidad? Lo que está haciendo el gobierno es todos los recursos que hoy ya pone, de hecho se va a ahorrar dinero con esta reforma el gobierno, mucho dinero. Va a agarrar lo que le ponía a todos los trabajadores de contribución tripartita y en un esquema progresivo, es decir, va a concentrar esos recursos en quienes más lo necesitan, los trabajadores de 1 a 3 salarios mínimos, les va a ayudar a llegar a esa contribución del 15%.
esos recursos los va a poner el gobierno de lo que ya estaba dando, no va a poner nada más. Y los empresarios van a poner el dinero para quienes ganen desde 2 salarios mínimos en adelante, pero en menor proporción para 2 salarios, un poquito más para 3 salarios y así sucesivamente. Pero entonces este subsidio que va a poner el gobierno lo que hace es que a las pequeñas y medianas empresas, que sobre todo son a las que contratan a esos trabajadores de hasta 5 salarios mínimos, es mano de obra menos calificada, tienen un subsidio muy importante del gobierno. Y lo demás sí lo pagan los empresarios, pero pues ven otros valores en la población que gana un poco más de ingresos. Así es como está diseñado el esquema y así es como se busca mitigar el efecto. Esto es lo que hoy paga el patrón, ¿no? 5.15% de contribuciones. El trabajador pone unos 125. Esto no va a cambiar, lo del trabajador. O ya para trabajadores de un salario mínimo, el gobierno pone esta cuota social que es 4.8 de la contribución y va a poner 3.92%. No más, simplemente está concentrando lo que ponía todos estos trabajadores en estos, ¿sí? Y para 2 trabajadores, pues va a poner un subsidio menor, ya empiezan a poner algo más los patrones y así sucesivamente. Así es como funciona el incremento. Va a ser gradual, como decíamos, hoy el patrón pone 5.15% del 6.5% total y va a acabar poniendo el 13.88%, pero en 8 años. ¿Cómo van a quedar para los distintos trabajadores? Un trabajador de 0 a un salario mínimo, el patrón va a poner el 30%, casi el 60% viene de la cuota social y el 7.5% es lo que sigue poniendo el trabajador. Para alguien que gana de 4 UMAS a 25 UMAS, sí, la mayor parte la va a poner el patrón y el trabajador 7.50. Esa es la primera parte de la reforma. La segunda parte tiene que ver con lo que les decía, demasiadas semanas, muchos años que no puede cumplir en general más que el 30% de los trabajadores mexicanos. Pues ese no es un sistema de pensiones correcto. Estuvo mal parametrizado por quienes hicieron la reforma en 1995. No tenían información suficiente. Y hoy lo que estamos diciendo es, este parámetro debe de bajar en lugar de 24 años a 15 años de trabajo. Si tú tienes 65 años, 15 años de trabajo, entonces, en un empleo formal, entonces ya puedes tener acceso a tu pensión, incluso a la mínima garantizada, que también se mejora. Ahorita les voy a decir cómo se mejora. Entonces, lo que ahí ya planteó luego Hacienda es que no fuera nada más 750 semanas, sino que fuera subiendo a 1000 semanas en el tiempo, pero en un primer momento va a bajar de 1250 a 750 semanas. Ahora, ¿qué pasa con la pensión? Hoy la pensión mínima garantizada es de 0.8 salarios mínimos. Con este esquema, con esta reforma, la pensión va a poder ser de hasta 2.2 salarios mínimos, la pensión mínima garantizada. Entonces, incluso se mejora ese mínimo que les mostré hace rato, porque va a haber más dinero, entonces pues tienes que pagar una pensión mínima garantizada mayor. Y eso es parte de la reforma también. ¿Qué son las tasas de reemplazo? La tasa de reemplazo es la proporción de tu pensión respecto de tu último sueldo. Imagínense, esta línea punteada eran las tasas de reemplazo conforme a la ley actual. Si logramos hacer la reforma, cuando se presente, ¿va? Porque ya llevamos esperando todo el mes de agosto y 2 semanas de julio que prometieron presentarla y todavía no se presenta. Entonces, una vez que se presente y si los legisladores deciden aprobarla, podríamos tener estas tasas de reemplazo, esta mejora en las tasas de reemplazo para todos los trabajadores. Son muy buenas. Son tasas de reemplazo, vean esto, para trabajadores de un salario mínimo, 130%. De 2 salarios mínimos, más del 80%. De 3 salarios mínimos, más del 70%. Déjenme decirles, el estándar de la OCDE, que dice, oye, es el mínimo que deberían de tener, es como el 60%. Si se fijan, trabajadores de más de 10 salarios mínimos, pues van a andar por ahí, con
con esta reforma. Si no, sí estamos en un problema, ¿no? Es la línea punteada morada. Sabemos que esto iba a pasar, llevan mucho tiempo tratando de reformar el sistema y finalmente se logró este gran consenso entre el gobierno de México, entre los empresarios y los trabajadores, y hay que celebrarlo, y hay que impulsarlo, y ojalá los legisladores, en serio, vean por el futuro de los trabajadores mexicanos, de nadie más, y aprueben esta reforma. Hay otros asuntos que no se incluyeron en el proyecto de reforma o en el acuerdo que se anunció ese día, pero que sí propuso el CCE detrás de su compromiso de incrementar las contribuciones. Rápidamente incrementar las aportaciones voluntarias con un esquema de enrolamiento automático. ¿Esto qué es? Te van a empezar a descontar, si tú quieres, a partir de que se apruebe la reforma, en el 2021, por ejemplo, si ganas entre 3 y 5 salarios mínimos, 2% más de tu sueldo, además del 15% que vas a llegar de contribuciones. Si ganas más de 10 salarios mínimos, 5%. ¿Por qué se llama enrolamiento automático? Porque en teoría, pues el patrón te va a decir, oye, ya estás enrolado automáticamente en este esquema en el que te vamos a descontar más y va a ir a tu Afore. Pero si no quieres, en este momento me lo dices y no se te descuenta un peso. Es difícil para la gente desde un punto de vista de psicología, y eso es lo que está aplicando aquí, economía del comportamiento, el decir, a menos que realmente tengas una presión financiera de liquidez, la gente normalmente no está dispuesta a decir, no voy a ahorrar para mi retiro, oye, me están haciendo el descuento automático para mandarlo a mi Afore, ya no tengo que hacer nada yo de ir a domiciliar, de ir a depositar, me lo van a mandar directamente a mi Afore, como mandan mi ahorro tripartito. Es muy difícil que haya alguien que diga, ¿sabes qué? No, yo no quiero ahorrar para mi retiro, mejor dame el efectivo. En países como Reino Unido, el 90% de la gente que participó en un esquema así se mantuvo. Han tenido mucho éxito por esta forma de pensar. Te quitan el pretexto de no tengo tiempo, no sé a dónde ir para ahorrar, etc. Ya realmente es, no tengo dinero suficiente para ahorrar, no me descuentes nada, y se hace en ese momento. Otros temas es equidad de género, que no se abordaron desafortunadamente en el acuerdo que se anunció el 22 de julio, temas para incentivar el trabajo para personas mayores de 65 años. Creemos que son cosas muy importantes, elementos fundamentales, que ojalá en la discusión legislativa se puedan agregar, pero yo les diría que lo fundamental es que logremos reformar al menos estos dos aspectos en los que me detuve más de la reforma, y que con mucho gusto ahora sí quisiera escuchar algunas preguntas, obviamente de José Manuel o también del auditorio. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, Bernardo. Sin duda, los puntos más interesantes y con todo este contexto que nos da sobre cómo ha sucedido y se ha llevado a cabo el sistema de pensiones en México desde 1997. Hay preguntas de nuestros usuarios. Muchas gracias a José Antonio Martínez. Él pregunta más bien de cómo ahorita están operando ya los Afores, los administradores, y cómo se van a usar los índices, si se van a usar más bien los índices de la Bolsa Mexicana de Valores por perfil para adecuar la gestión de los fondos de ciclos de vida que entraron en vigor apenas en este año. Sí, perdón, José Manuel, ¿podría repetir? Te perdí un segundo. No te apures. Sí, José Antonio Martínez pregunta si se van a usar los índices de la Bolsa Mexicana de Valores por perfil para adecuar la gestión de los ciclos de vida de los fondos de retiro. Fíjate que los Target Date Funds o los fondos de ciclo de vida que se incorporaron en el sistema mexicano a partir de diciembre de este año, lo que buscan es que tengas se le llama trayectoria de inversión, ¿no? Entonces para explicarlo muy rápido al auditorio, alguien que nació entre el 77, el 75 y el 80, ¿no? Va a entrar a un fondo de inversión, a una CIEFORE, a una sociedad de inversión para el retiro. Y va a estar toda su vida ahí. Ese perfil, pues alguien que nació en 77 tiene 43 años, casi no lo estoy haciendo conveniente, el ejemplo, y bueno, pues te quedan a lo mejor, idealmente, 22 años, ¿no? Para llegar a la jubilación, a la edad de retiro.
Entonces, tu perfil de inversión todavía alcanza para invertir en ciertos activos, perdón, en ciertos activos con riesgo. Y otra parte, pues en deuda gubernamental, etcétera. Entonces, este glide path o este esquema de esta trayectoria de inversión, pues va a depender. Para quien va entrando a la fuerza laboral, tiene muchos años de trabajo, quizá 40, ¿no? Y entonces puede darse el lujo de invertir en instrumentos de más riesgo, porque si hay minusvalías, pues en el largo plazo se va a compensar. Entonces, a la pregunta expresa si se van a utilizar el índice nacional de precios y cotizaciones, pues depende un poco de cuál sea tu CIEFORE, de cuál sea el perfil de inversión, de el perfil de riesgo de ese grupo de población, para saber si tienes que estar pues más arriesgado o menos arriesgado. Y ya si estás muy próximo al retiro, es decir, si ya estás en la generación que va a cumplir 60 años, pues ya estás más bien invertido, o esos recursos están invertidos, muy líquidos en deuda gubernamental, ¿no? Claro, dependiendo exacto de la edad de retiro, el grado de pues, riesgo que puedas adquirir, ¿no? Martín Briceño pregunta, ya que se planteó una reforma a las pensiones, ¿hay probabilidad de que se haga lo mismo para los trabajadores del Estado? Y yo incluiría un poco esto también para ser incluyente, valga la redundancia, de lo que mencionabas, trabajadores independientes, la informalidad, que puede ser un mercado muy fuerte para las Afores, como empresa totalmente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque hay varios críticos como Santiago Levy, ex subsecretario de Hacienda, que señalaban ese punto. No es excluyente y por el contrario, al aumentar los costos de contratación, puede ser que sean más excluyentes y que haya estas pequeñas empresas que pues al término de este periodo en que tengan que ir aumentando un punto porcentual aproximadamente cada año de aportaciones, pues se encarezca los costos de contratar a más personas y evidentemente pueda ser más bien excluyente en lugar de incluyente la reforma. Claro, José Manuel, y qué bueno que me haces esta pregunta porque me da oportunidad de contestar algo que yo creo que, con respeto a Santiago Levy, pues sí lo ha comentado sin necesidad de conocer el proyecto de reforma. De hecho, como decía hace rato, pues nadie lo conocemos al final, ¿no? Y no es culpa de Santiago, es culpa de que no hay un documento que todo el mundo puede revisar ya. Está este diseño en particular que comenté a lo largo de la exposición para mitigar el efecto en la informalidad. Pero hay que recordar, lo que Santiago Levy muchas veces ha dicho es, oye, lo que no se deben generar son incentivos a la informalidad. Pero aquí lo que estamos resolviendo, José Manuel, es que los trabajadores mexicanos tengan mejores pensiones. No se está resolviendo el problema de la informalidad, que es uno estructural y que tiene que ver con las causas, con muchas causas de nuestra economía, factores estructurales, como la fiscalización, la cultura cívica, muchas cosas que impiden acabar con la informalidad. En la administración pasada le hicieron caso a Santiago Levy y establecieron programas, por ejemplo, como el régimen de incorporación fiscal, para generar incentivos a los trabajadores para que pudieran incorporarse a la formalidad. Tuvo éxito limitado. Lo que sí no se puede esperar, José Manuel, es que con una política pública que va enfocada a resolver el mejorar las pensiones de los trabajadores y que más trabajadores tengan mejor pensión, resuelvas el problema de la informalidad en México. Lo que sí tienes que considerar son mitigantes para que esa política pública que busca mejorar la pensión no incremente la informalidad. Ahora, cabe decir que en niveles tan altos de informalidad como el que tenemos hoy, del 60%, un incremento marginal en la contribución social como el que se va a dar, no va a afectar más los altos niveles de informalidad. No hay evidencia empírica que demuestre lo contrario. Pero además sí tiene inmerso dentro de sí, de este diseño, la idea de no generar mayores costos, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y al 90% del empleo formal de nuestro país,
que gana menos de 5 salarios mínimos. Entonces, esa parte creo que nunca la mencionaron o nunca la ha mencionado Santiago. Es relevante conocerla para evitar llegar a estas conclusiones a veces fáciles. Y otra cosa importante, José Manuel, hay que ser claros, ¿no? El incremento de las contribuciones de manera gradual, lo que permite es que las empresas distribuyan esos costos, por ejemplo, a los precios de la economía. Y lo hagan de manera gradual. No tiene por qué ser un costo que asuma necesariamente el empleo formal, ni siquiera los trabajadores, como también se ha dicho, se lo van a pasar a los trabajadores. Pues no, pues los trabajadores, a ver, para empezar hay sindicatos que están detrás en los procesos de negociación, hay un gobierno hoy que ha buscado y ha promulgado el que se incremente el salario mínimo por la deuda histórica con los trabajadores. Este incremento y este esfuerzo que están anunciando el sector privado, grandes empresas, medianas empresas del sector turismo, de todos los sectores, agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial, ellos son los que pusieron el dinero por delante, el esfuerzo, porque saben que hay un pendiente social con los trabajadores mexicanos. Entonces, yo te diría, existen estos mitigantes para la informalidad. No es una política pública para resolver la informalidad, pero sí considera mitigantes. Tercero, el incremento de las contribuciones no necesariamente es un costo para las empresas, se va a ir absorbiendo en la economía y por eso también es gradual, para que no haya un efecto en inflación. Y así es como en realidad funcionan las cosas, José Manuel. A veces algunas críticas que se han hecho me parecen muy poco como de primer orden, ¿no? No realmente se están analizando las verdaderas consecuencias de esto. Y lo más importante, vamos a tener, en lugar de una perspectiva de solo 30% de trabajadores mexicanos que alcancen una pensión, el 90% lo va a lograr, José Manuel. Y en lugar de que tengan una tasa de reemplazo del 30%, para los trabajadores de menos de 3 salarios mínimos van a estar en 100% de tasas de reemplazo. Entonces, eso es invaluable, beneficia sin duda a quienes menos ganan, a los más pobres en nuestro país, y es una deuda que creo que no se debe posponer. Finalmente, yo te diría que sí, en la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial venía una alternativa para facilitarle pensiones a los trabajadores independientes y a los informales. Un esquema muy sencillo en el que aportando quizá 2,300 pesos al mes por un periodo de 15 años, una vez que llegaras a los 65 años, podrías tener el equivalente a la pensión mínima garantizada de los trabajadores formales. Es algo que no se incorpora en la reforma, pero que ya estamos trabajando al interior del Consejo Coordinador Empresarial. Nos está coordinando el Consejo Coordinador Empresarial a las aseguradoras, a AMIS y a Amafore, para tener un producto para los trabajadores independientes e informales. Es una buena noticia, efectivamente, para ser incluyentes en esa parte. ¿Y qué pasa con los trabajadores al servicio del Estado o de empresas paraestatales, como hubo un cambio en la Comisión Federal de Electricidad o con los trabajadores de Petróleos Mexicanos? Pues mira, el ISSSTE tiene una tasa de contribución más alta, es de más del 11%, a diferencia del sector privado que es 6.5%. Desafortunadamente para los trabajadores, fíjate qué curioso, fue en las épocas de Santiago Levy que se creó en el gobierno este esquema de sueldo base y compensación garantizada. Y eso integra el salario real de los servidores públicos. La compensación garantizada es muchísimo más grande que el sueldo básico, pero el gobierno de México paga las aportaciones sociales sobre el salario base. Entonces, es algo que se tiene que corregir, José Manuel. Yo te diría que ni siquiera es necesario incrementar demasiado la contribución, pero sí debería estar en niveles del 15%. Pero si se resolviera esto de que el salario base o el salario de referencia fuera el salario real de los servidores públicos, no solo el base, ahí ya generarías una diferencia muy importante para los trabajadores al servicio del Estado. El presidente de la República, creo que fue muy claro, dijo que va a hacer esta reforma una vez que pase la pandemia,
que por supuesto que no pueden dejar desprotegidos a los servidores públicos. Ojalá hagan estas modificaciones, José Manuel, porque van a ser muy, muy benéficas para todos los servidores públicos. Y finalmente, bueno, pues los regímenes especiales, las empresas productivas del Estado son todo un tema aparte. Hay que cuidar mucho ahí. Creo que es el gobierno más bien el que tiene que cuidar las finanzas públicas y ser muy responsables en los regímenes de pensiones que tienen empresas productivas del Estado, estados, municipios, universidades públicas, que no generen promesas que no se pueden cumplir o promesas que acaben quebrando las finanzas de nuestro país. Claro. Y hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una pregunta interesante que nos realiza Carlos Torres. Y él dice, el presidente se ha referido negativamente a quienes han manejado las Afores. Deberíamos de preocuparnos con quienes tenemos precisamente una cuenta, una Afore, y complemento con la pregunta que hace también Gema Bautista. Ella dice, ¿qué probabilidad hay de que se privaticen los recursos de las Afores o que se monopolicen? Porque ella cita que Banorte tiene un porcentaje mayor en cuentas, aunque creo que no es Banorte, pero bueno, la pregunta es un poco privatizar cuando son individuales. A ver, una de las cosas importantes del sistema es que la cuenta es del trabajador, ¿no? No es de una Afore. De hecho, están en una sociedad de inversión, las Afores, y están supervisadas por CONSAR. El registro lo lleva esta base de datos que les platiqué, que se llama Procesar. Entonces, en realidad, esto de la privatización, pues no, sería un robo y está CONSAR revisando todos los días los saldos, los movimientos, todos los días, al final del día. Es una supervisión de nivel de clase mundial. Las mejores prácticas en materia de supervisión las han incorporado CONSAR, que es una entidad del gobierno, y quien establece el régimen de inversión. Respecto del presidente, yo creo que él ha sido muy claro que con esta reforma lo que se busca es mejorar las perspectivas o las malas perspectivas que tenían los trabajadores. Yo no sé qué tanto, digo, eso es un poco especular, pero cuando el presidente a lo mejor dice el sistema de las Afores, pues se refiere al sistema de ahorro para el retiro y a las definiciones legales. Como ya expliqué, son las definiciones de ley las que impiden, o sea, el bajo ahorro y el alto número de semanas, las que impedían que muchos, bueno, todavía impiden que muchos trabajadores logren una pensión o sea una buena pensión. Entonces, cuando el presidente dice, voy a mandar una reforma para mejorar el régimen de las Afores, pues entiendo que se refiere al sistema. Las Afores, como les he platicado, no hemos perdido dinero los trabajadores, no ha habido ningún tema ni de escándalo, ni mucho menos, precisamente por esta supervisión estricta que hace el gobierno día con día, pues del manejo de los fondos. Entonces, creo que el presidente da una señal clarísima con el anuncio el 22 de julio, diciendo lo que estamos buscando es corregir las cosas que no estaban funcionando bien en la ley, y pues parece que le parecen altas las comisiones, está pidiendo un esfuerzo adicional y se va a hacer en ese sentido, ¿no? Pero ya hablamos realmente de las dimensiones. ¿Qué es lo que realmente importa para que los trabajadores mexicanos tengan buenas pensiones? En primer lugar, el ahorro. En segundo lugar, los rendimientos. Y ya vimos que la comisión importa, pero importa en una menor proporción. No obstante eso, está nuestro compromiso de continuar bajando e incluso aceleradamente, más rápido, si se aprueba la reforma. Víctor Aguilera pregunta si tienes el dato de cuántos trabajadores son de transición y cuántos de la generación Afore. Recordemos, estamos pronto a que precisamente empiecen a hacer estas jubilaciones, digamos, del régimen de transición. Sí, el régimen de transición son todos los trabajadores que todavía están afiliados a la Ley 73 y que se les pagará una pensión de beneficio definido en los próximos años conforme se vayan retirando. Si no me equivoco, hay 7 millones de trabajadores en la etapa de transición y 20 millones de trabajadores en el régimen de las Afores, en el sistema de ahorro para el retiro.
Varios te preguntan si va a haber convención de Amafore este año. Habían dicho que va a ser virtual. Pues evidentemente todavía la pandemia se ha alargado, no solo en México, sino en el mundo. ¿Cómo va a ser ese evento? Sí, José Manuel, vamos a hacer en octubre, a finales de octubre, un evento digital. Desafortunadamente ya teníamos contratado el centro City Banamex, pero creo que hoy incluso es hasta un hospital para el virus, entonces no podemos hacerlo presencial, pero haremos un seminario digital de una mañana. Esperemos que nos puedan acompañar. Vamos a tener igual ponentes pues muy relevantes, servidores públicos que nos acompañen, legisladores. En fin, creo que estaremos a la mitad de la discusión de esta reforma, si es que se logra presentar, José Manuel, pronto. En el largo plazo igual, muchos trabajadores no logran, por ejemplo, o no acceden a su crédito para la vivienda. Hay quienes proponen incluso que estos recursos pudieran irse registrando en las propias administradoras de ahorro para el retiro y que entonces se cree un esquema para que si vas a tener una vivienda, pues puedas acceder con estos recursos, pero evidentemente pudiste tener mejores rendimientos manejados por una sociedad, por un fondo de retiro mucho más profesional. ¿Qué hay de esto? ¿Podría ser? ¿Se piensa incluir? ¿Habría alguna sugerencia para poder manejar mejor los recursos que se van al Infonavit? Mira, yo creo que en el tema del Infonavit sí es algo que se discutió. Esos 5 puntos porcentuales que se van al Infonavit, en realidad, pues la mayor parte de ellos, según los datos que conocemos, el 80% de los recursos que tiene el Infonavit los presta para adquisición y mejoramiento de vivienda, ¿no? Desafortunadamente se lo presta nada más al 20% de los trabajadores. El otro 80% nunca pide un crédito del Infonavit. Y quedan un 20% de recursos ahí que está invirtiendo el Infonavit, pero no tiene reglas como las de las Afores, a pesar de que es ahorro que si tú no pides tu crédito cuando te retires, va a formar parte de tu jubilación. Es decir, a todas estas tasas de reemplazo que se tienen, José Manuel, sí hay que sumarle lo que te estaría dando el ahorro para vivienda, ¿no? Entonces eso va a mejorar incluso las tasas de reemplazo. Pero para contestar puntualmente a tu pregunta, lo que se planteó, pero tampoco se incorporó en el acuerdo, era que el Infonavit estuviera obligado a que lo que no presta en créditos hipotecarios, sí tuviera que invertirlo con los mismos límites y el régimen de inversión de las Afores, porque al final es ahorro para el retiro de los trabajadores, ¿no? Entonces, estaremos insistiendo en ese punto, sobre todo cuidando a los trabajadores. Creemos que sí es algo deseable. Si hay alguien que está administrando recursos para el retiro, pues deberían de tener las mismas reglas. Claro. Hay preguntas de jóvenes, sobre todo, que evidentemente algunos están empezando su etapa laboral formal, en el mejor de los casos, porque también ha incrementado, como dices, el empleo informal o el empleo por cuenta propia, por honorarios, independiente, etcétera, ¿no? Y preguntan, pues, ¿el largo plazo conviene entonces para ahorrar durante próximos 25 años, precisamente para su pensión? Entonces, esa es la mejor recomendación, finalmente, el que tengan este largo plazo. Déjame decirte algo, José Manuel. El ahorro para el retiro es un tema de jóvenes. Si cuando tenemos 60 años nos empezamos a preocupar de cómo va a estar nuestro retiro, estamos fregados. Es un tema de jóvenes. Y jóvenes también de corazón, pero bueno. Mientras más pronto ahorres un peso que metes hoy a tu Afore o a multiplicarlo en rendimientos, es un peso que se va a multiplicar muchos años hasta que te retires. Y por lo tanto, hace todo el sentido el irle poniendo dinero lo más joven que puedas. De hecho, CONSAR y el sistema ha generado cuentas para niños, ¿no? Para que se vayan familiarizando con las cuentas y vayan ahorrando. El escenario de largo plazo es el mejor para invertir.
A menos que alguien se quiera volver, no sé, especular en los mercados y entonces harán esto que te digo de comprar y vender, pues muy arriesgado. Eso sí son apuestas. Y el invertir para el largo plazo no es una apuesta, hay una certeza de que se obtienen rendimientos positivos y ganancias. Otra de las preguntas es qué es mejor o cómo conviene estar en una Afore privada o una Afore gubernamental. La verdad es que esa es decisión de cada persona. Yo lo que les sugeriría es que se fijen mucho en distintos aspectos, ¿no? Los rendimientos que paga cada Afore, también los rendimientos no son iguales por Afore, cambian por CIEFORE, por sociedad de inversión, también que te fijes en las comisiones que se cobran o en el rendimiento neto, que es el rendimiento, los intereses menos las comisiones, que te fijes en el servicio que te dan, en la conveniencia de atenderte, en los beneficios que te dan por ahorro voluntario, por información. Son muchos los factores. Desde luego lo que uno está buscando es tener mayor pensión. Y esa debe ser la línea, pero es una decisión personal y yo ahí les sugiero que sean muy cautos también en el momento de escoger una Afore. Imagínense, si para el 80% de los trabajadores, de las familias en México, la Afore es el patrimonio más importante o el segundo patrimonio más importante que tienen, ustedes toman una decisión a la limón para cambiarse de casa, para comprar un coche, no lo tomen para decidir así tan rápido en qué Afore están. Piénsenlo bien, es una decisión muy seria, es una decisión de vida. Va a determinar cómo vivas en la vejez. Entonces sí es una decisión muy importante, José Manuel. Jorge Vargas nos pregunta cómo minimizar el impacto de las comisiones sobre el saldo disponible de los fondos. Mira, el tema de las comisiones, como decíamos, ha disminuido muchísimo. Hoy estamos en un promedio nacional de 0.92%. El promedio que cobran de comisiones todos los sistemas de pensiones de cuentas individuales en el mundo es de 0.77%. No estamos tan lejos. Hay que considerar también que el sistema mexicano, a diferencia del chileno, que tiene de 30 años o más, tiene 23 años, ¿no? Y muchos de los costos del sistema dependen también, pues, de la edad del sistema, del tamaño de las cuentas, del costo operativo, regulatorio. Van a bajar. Lo que sí les aseguro es que estas comisiones van a seguir bajando. Y de nuevo, si nosotros lleváramos las comisiones del 0.92 que hoy se tienen a cero, eso para empezar, pues es una locura porque pues, no tendrías para pagarle a los expertos que están invirtiendo tu dinero en mandarte tus estados de cuenta y todo. Pero en el mejor de los casos, el que las Afores cobraran 0% incrementaría la pensión de un trabajador de un salario mínimo 6%. O sea, eso no es lo que hace la diferencia en la pensión de los trabajadores, sino que ahorremos suficiente y que generemos rendimientos suficientes. Claro, nada es gratis y no puedes bajar el costo a cero, ¿no? Cero, claro. Tenemos 23 años con el sistema anterior. Viene esta reforma, que esperemos se presente pronto, pero ¿cuántos años más pasarán para ver estos primeros resultados que puedan tener estas personas que mencionas, que puedan incrementar los de salario mínimo hasta en 100% su retorno? ¿Cuánto tiempo habrá que pasar? Porque ningún sistema de pensiones en el mundo se salva de no ser perfecto. Todos tienen que tener adecuaciones de acuerdo a su población, de acuerdo a sus condiciones. Pero en México llevamos 23 años y en 1997, yo recuerdo yo cuando apenas tenía algunos años de ingresar a la vida laboral, era la panacea un poco. El gobierno necesitaba recursos para financiarse y qué mejor que el ahorro para el retiro. Y ahora se financian otras cosas también aparte del gobierno, pero ¿cuántos años tendrán que pasar para que veamos estos beneficios reales en las pensiones de las personas que se van Mira, qué bueno y gracias por la pregunta porque se me olvidaba, creo que señalar esto, ¿no? Una de las cosas positivas del sistema, irónicamente, ¿no? Porque el sistema como está hoy, las definiciones de ley le quedan a deber al trabajador, tanto en número de trabajadores que puedan tener una pensión como en monto de la pensión.
Pero lo que sí se hizo muy bien y le sirvió muchísimo al gobierno fue en que al no tener presiones fiscales tan grandes, pues se ha podido mantener la prudencia fiscal, el equilibrio macroeconómico, ¿no? Que tengamos finanzas públicas sanas y un país que pueda acceder a deuda de largo plazo, en moneda nacional. Uno de los dramas del 94 era que no teníamos, ¿te acuerdas, José Manuel? No había dinero, para que el gobierno pagara sus vencimientos de deuda y tenía que estar refinanciando cada semana. Hoy el 75% de la deuda está en pesos y a largo plazo. Y eso hace toda la diferencia. Mucho de eso se debe al sistema de ahorro para el retiro. Y hoy tenemos niveles de ahorro interno que ya hubiéramos soñado en esa época. Eso ha sido muy bueno, pero eso, pues muchas veces los trabajadores dicen, ¿y eso a mí qué? ¿No? A mí mi pensión, ¿cuánto va a ser? 30%, no me frieguen. Y ese es el punto. Esta reforma lo que hace es que de manera inmediata, en cuanto se publique si se aprueba, José Manuel, cualquier persona que tenga 750 semanas de cotización, 65 años, se podría llevar 2.2 veces el salario mínimo de pensión mínima garantizada. Entonces, el beneficio va a ser inmediato para quien cumpla con estas características. Y obviamente, para quienes ahorren 15% de su sueldo por 40 años, pues van a tener pensiones envidiables para cualquier país del mundo, José Manuel. Este conversatorio, esta reunión que tuvimos en la mañana con los colegas de América Latina, fíjate, decían que el 90% de los trabajadores que están en el sistema de cuentas individuales tienen mejores tasas de reemplazo que los trabajadores en un sistema de reparto beneficio definido. Pues claro, porque están bien invertidos los recursos, porque están supervisados, porque en el largo plazo el mercado de valores siempre gana. Evidentemente se elimina un poco la tentación, además de que tienes 18% del Producto Interno Bruto en ahorro, estos más de 4 billones de pesos, que pueden ser, sobre todo en tiempos de vacas flacas como ahora, muy útiles para un gobierno, pero que tienes esa ley justo resguardando esos recursos y haciéndolos mucho más grandes. Hay algunas preguntas sobre lo que habíamos comentado un poco de esto de que a veces puede sonar no incluyente la reforma por la gran informalidad que hay en México, que ya un poco respondiste como es, quizás no sea esta la iniciativa de ley que pueda llegar a formalizar al mercado laboral mexicano, sino que hay otras medidas de políticas públicas que se deben realizar para ello, pero que evidentemente deja a muchos con un sabor de boca todavía un poco amargo, en el sentido de que puede ser y debería de ser más incluyente la reforma, ¿no? ¿Algún último comentario respecto a esto? Y agradeciendo desde luego tu presencia en este webinar. Gracias, José Manuel. Sí, no, yo simplemente para concluir diría que sí es un primer paso, hay mucho que hacer, hay más de 3,000 sistemas de pensiones en México, a nivel estatal, municipal, universidades, etcétera, que se tienen que arreglar. Tenemos que ser más incluyentes en la solución del problema pensionario en México, pero se está empezando por el segmento de población más grande, ¿no? 20 millones de trabajadores. Y no solo eso, también beneficia a los informales de alguna manera, incluso si no se anunció o no se dio a conocer esta propuesta que traía el CCE de un producto básico para independientes. Y les aseguro que lo vamos a sacar, José Manuel, estamos trabajando muy duro para tenerlo porque sabemos que se necesita en México. Que haya un producto básico, así como las cuentas básicas de ahorro, se necesita un producto básico pensionario de fácil acceso que garantice una pensión mínima a los trabajadores mexicanos que decidan ahorrar. Y lo van a tener y lo vamos a hacer realidad. Ese es un compromiso que tenemos en el CCE. Pero esta reforma también beneficia a los trabajadores independientes, a los independientes y a los informales, porque al disminuir el número de semanas de 1,250 a 750, ya generas un incentivo muy claro. Para alguien que cotizó a lo mejor 500 semanas, diga, oye, pues a lo mejor vale la pena que me meta a un empleo formal para acumular esas 250 semanas más que me faltan y logre una pensión mínima garantizada. Y en ese sentido genera este incentivo. Entonces tampoco, esa es otra de las cosas que no se toman en cuenta en algunas de las críticas que se han hecho y que es un factor muy, muy importante. Pero coincido, esos otros 3,000 sistemas de pensiones necesitan atención, sobre todo pues, los trabajadores afiliados a estos.
Vale, pues Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras para el Retiro de Ahorro para el Retiro, te agradezco mucho la presencia de estar con nosotros en Infocel y Sentido Común y con los usuarios que amablemente se inscribieron y estuvieron presenciando este webinar. Espero que en otra ocasión podamos platicar, ya cuando también conozcamos el texto, pues de la iniciativa de reforma que se supone estaría ya en estos días, ¿no? De acuerdo, con mucho gusto, José Manuel. Justo a tiempo, la pulga está saltando sobre la cama. Ya se escuchó. Muchas gracias. Te agradezco mucho, les agradezco a todos y recuerden, esta grabación será puesta en nuestro sitio de internet, sentidocomún.com, y también en el canal de YouTube de Infocel. Les agradezco mucho su presencia, muchas gracias a todos y buenas tardes.